buenos días a todos los presentes. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, agradecemos su participación en el programa Viernes de Videoconferencias. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Gilberto Ortega García, quien disertará el tema Uso de hongos benéficos en la agricultura. Para presidir este evento nos acompaña el doctor Israel Benítez García, coordinador de la Maestría en Ciencias Aplicadas, y el doctor Jesús Aarón Salazar Leiva, director de investigación y posgrado de nuestra institución, a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, estimada Edith. Y bueno, pues agradecer la presencia de todos ustedes. En primer término, a Edith Nordal, encargada del programa de educación continua de nuestra universidad, donde emana el programa de viernes de conferencia. Gracias por el apoyo en las gestiones. En esta ocasión también me permito agradecer al doctor Israel Benítez García, coordinador de la maestría en ciencias aplicadas, por haber hecho el vínculo con el doctor Gilberto Ortega, ¿no? A quien le agradecemos mucho su disponibilidad a participar con nosotros en estos eventos de difusión de la ciencia, que son muy importantes para todos nuestros jóvenes que están aquí conectados. Ojalá esto les abra un poquito el panorama acerca de lo que viene a futuro en su formación académica y también los motive, ¿no? Los motive a seguir trabajando duro, sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia, pensar en que pronto se acabará y podremos estar de regreso en los laboratorios, aplicando todo lo que nos va a platicar en este caso el doctor Gilberto Ortega. Pues no me queda más que agradecer y desear que sea de su agrado esta conferencia y sobre todo que les dé mucho aprendizaje, jóvenes. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor Aarón. A continuación me permitiré leer la reseña curricular del doctor José Gilberto Ortega García. Él es doctor en Ciencias por el IPN y maestro en Ciencias por el mismo Instituto Politécnico Nacional con formación profesional base biólogo por la UAM. En la actualidad es profesor de tiempo completo de la Universidad Fray Luca Pacioli de la ciudad de Cuernavaca, donde se encarga de proyectos de docencia e investigación de la carrera de nutrición y permacultura. Dirige y participa en diversas investigaciones, dirección de tesis, y tiene líneas de investigación trabajadas como la caracterización y aislamiento de especies benéficas, evaluación de la interacción plata-trichoderma en la promoción del crecimiento. Algunos de sus proyectos trabajados son la caracterización in vitro de aislados del género Trichoderma, manejo de enfermedades de cebolla y la estimulación de crecimiento con Trichoderma SSP, manejo de enfermedades del jitomate, en particular Fusarium oxysporum con Trichoderma, caracterización de aislamiento de hongos fitopatógenos en invernaderos de jitomate del estado de Morelos, entre otros. Actualmente colabora con proyectos transdisciplinarios en el área educativa, investigación sobre las perspectivas de la alimentación con chapulines en el estado de Morelos, propuesta de un curso de verano sobre educación nutricional a escolares de primaria para el municipio de Cuernavaca, el fenómeno de abandono escolar a nivel de licenciatura, una fenomenología sobre las causas y percepciones de los jóvenes que abandonan la escuela. Diagnóstico del panorama nutricional del estado de Morelos, una visión de diversas comunidades, proyecto de investigación, acción participativa en la Universidad Fray Luca Pacioli. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz, doctor Gilberto, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Benítez por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes y pues yo creo que comenzamos porque el tiempo es... ¿Ya están viendo la presentación? Ya se está presentando. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿por qué hablar de hongos y por qué hablar de hongos y su uso benéfico en la agricultura? Si bien el término benéfico en lo particular a mí no me gusta porque es un término totalmente antropocéntrico que está basado en una clasificación, un criterio exclusivo pensando en el ser humano, porque es benéfico para el ser humano, y el hongo pues en su ecosistema no está pensando en beneficiar al ser humano. Sin embargo, nosotros hemos podido aprovechar estos organismos en beneficio de muchos aspectos. Debemos recordar, por ejemplo, en aspectos médicos, la penicilina, que es uno de los antibióticos más utilizados, nace precisamente de compuestos que generan el hongo penicillium, ¿no? Que esto le da una gran importancia a este reino.
¿no? Quisiera comenzar con esta frase, primero entrando un poco en la reflexión de lo que son los sistemas agrícolas, ¿no? Y dice, los agricultores son los fundadores de la civilización, de acuerdo a este autor. Y hay autores que sugieren que la agricultura ha sido el gran motor de grandes revoluciones o de grandes cambios en la sociedad tal como la conocemos. Si recordamos o si nos vamos a los inicios de la historia humana, es la agricultura la que establece que el hombre deja de ser nómada, deja de estar viajando en busca de sus alimentos y comienza a hacer o a tener ya actividades más sedentarias, estableciéndose en pequeñas comunidades, pequeñas agrupaciones, y esto se da gracias a la domesticación de plantas y animales y que se da entonces el nacimiento de la agricultura. Entonces viene esa gran primer cambio, primer revolución en la civilización humana. Dejamos de andar buscando la comida, persiguiendo al mamut, haciendo procesos de recolección, y nos comenzamos a establecer, y nace efectivamente, como dice su autor, comienzan a nacer las grandes civilizaciones. Evidentemente, en cada asentamiento que hubo a lo largo de todo el mundo, hubo variantes en todos estos procesos agrícolas, variantes que todavía hasta la fecha subsisten, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cultivo en melgas, que es un cultivo que viene principalmente de Asia, la manera en cómo se cultiva el arroz, ¿sí? Los modelos más tradicionales y más convencionales de producción agrícola, como podemos ver aquí en la imagen a la derecha, y nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? Los mecanismos de Chinampas, que fue el ganarle el territorio a los cuerpos de agua y establecer sobre estos cuerpos de agua mecanismos de producción agrícola. Entonces, todo tratando de aprovechar los recursos naturales que existían en el medio y que permitían el establecimiento de la agricultura con sus respectivas adaptaciones a estas circunstancias. Ok, entonces vamos a avanzar, ¿no? Entonces, les comentaba, entonces, esta era parte de lo que tenían que haber visualizado, ¿no? Que pues esta agricultura ha tenido diversas adaptaciones a lo largo de las diferentes civilizaciones que se formaron en todo el mundo, y y todavía hasta la fecha se siguen haciendo estas adaptaciones. Posteriormente, como les decía, la agricultura está vinculada a procesos sumamente revolucionarios en el mundo, ¿no? Y el ejemplo que más quisiera enfatizar es el que sucede en el siglo anterior con la llamada Revolución Verde, donde viene un proceso de establecer los sistemas agrícolas a manera de una producción intensiva, de abastecer grandes cantidades de alimento a la población humana. Hay avances sustanciales en lo que tiene que ver todo el aporte de ciencia, tecnología, innovación en los cultivos. Aquí en México, por ejemplo, se establece el CIMMYT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y que ha permitido, entre unas cosas, tener uno de los germoplasmas más grandes de maíz y trigo, y también hacer mejoras en los rendimientos, mejoras que tienen que ver con cuestiones genéticas y de selección artificial para estos dos granos, y que pues permiten un abasto. Y es importante para México, dado que México, pues la base de la alimentación es el maíz, y también es el centro de origen de este cultivo, ¿no? Con esta revolución verde también aparecen lamentablemente algunas situaciones sumamente adversas para el ambiente, como es la aparición de agroquímicos, todo lo que tiene que ver con fertilizantes químicos y controladores químicos, como son fungicidas, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, etcétera, etcétera, ¿no? Se logran efectivamente aumentar los rendimientos y las producciones de prácticamente todos los cultivos en el mundo. Y originalmente esta Revolución Verde tenía una visión filosófica muy noble e interesante, ¿no? Que era tratar de reducir la hambruna en el mundo. Hoy por hoy ya las investigaciones establecen que el problema con la hambruna no es la escasez de alimentos, sino la mala distribución de ellos. Pero bueno, esta Revolución Verde viene a ser toda una transformación en la industria agrícola, si es que podemos llamarla industria, porque de hecho, desde mi concepción, creo que parte del error es precisamente ver a los sistemas agrícolas o agroecosistemas como eso, como unas fábricas de producción de alimentos, cuando realmente dentro de ellos se están suscitando una gran cantidad de interacciones ecológicas, biológicas sumamente interesantes,
que permiten, si nosotros las visualizáramos, permitiría el dar un manejo más sustentable y sostenible a este tipo de sistemas. Hay una justificación también, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión de la explosión demográfica, por qué cambia o por qué se rota esta revolución verde, por qué había tanto interés, que hay muchos que debaten si realmente esta fue la causa o realmente el propiciar un aumento en los recursos alimenticios propició o aumentó el aumento de la población mundial, ¿no? Pero esta gráfica son los datos del crecimiento poblacional que tenemos desde los años 50, cuando aparece la Revolución Verde, ¿sí? Y una proyección actual y una proyección a futuro, ¿no? Y si podemos ver acá en los años 50, pues estábamos cerca de los 2.54 mil millones de habitantes. Para el año 2010 ya estábamos cerca, ya habíamos triplicado esa cantidad de población humana en todo el mundo. Y triplicar, ¿qué implica? Implica que el triple de la población ahora requería 3 veces más recursos naturales, recursos alimenticios, recursos hídricos, todo lo que tiene que ver también con servicios, etcétera, etcétera. Y entonces esto aumentaba las necesidades de producir más alimentos, ¿no?, para poder abastecer pues a la población. Y la tendencia pues va en ese aumento, ¿no? Se pronostica que para ahí del año 2050 habremos llegado ya cerca de los 10 mil millones de habitantes. Y pues entonces también esto significa que hay un requerimiento mayor de estos recursos. Aparte, considerar que los cambios en los sistemas de consumo se han modificado y ahora somos una sociedad más consumidora que es más demandante que la sociedad que existía por ahí de los años 50. De entre otras cosas que sucedieron también con esta revolución verde, aparte de la aparición de los agroquímicos, pues también aparecieron los sistemas tecnificados del arado y estos mecanismos del manejo del suelo, del recurso suelo, de una manera intensiva, que provocaron problemáticas en este recurso de suelos debido a la compactación y a la erosión provocada, o a la fragmentación del suelo que provocaba posteriormente, debido a la erosión eólica y a la erosión hídrica, un desgaste de estos sistemas del suelo, orillándolos hacia la desertificación. Porque este recurso del suelo es sumamente importante. El suelo es un recurso que aporta diferentes aspectos biológicos de suma importancia no solo para el ser humano, sino para todos los ecosistemas. Generalmente lo enfocamos solamente a la producción agrícola, ¿no?, porque es la base de la producción agrícola, pero cumple muchas funciones. Un suelo sano generalmente va a tener una diversidad enorme, no solo de organismos macroscópicos que podemos ver a simple vista, como parte de lo que la ilustración aquí de la Conavio nos refleja, hongos, plantas y demás, inclusive nidos de algunos mamíferos, sino uno de los recursos más importantes que tiene el suelo es toda la diversidad biológica a nivel microscópico, ¿sí? Se han hecho estimaciones que en 1 gramo de suelo podría existir una diversidad muchísimo mayor en términos de microorganismos que si se comparara con un bosque en términos de macroorganismos, con todo un bosque, ¿no? O sea, nada más para darnos una idea de la gran diversidad que tiene el suelo. Lamentablemente, todos estos sistemas que se establecieron con la Revolución Verde, los sistemas de agroquímicos, ¿sí?, que son principalmente biocidas, que una de las características que tienen estos biocidas es que no son selectivos, es decir, si son bactericidas van a eliminar a la bacteria que está generando la enfermedad, pero también van a eliminar bacterias que se encuentran en el suelo y van a reducir esta salud del suelo, que es necesaria porque estas interacciones que se dan en el sistema suelo permiten mantener un equilibrio de todos los procesos geoquímicos, bioquímicos, biológicos y ecológicos que se están dando a nivel de este organismo. Perdón, de este recurso. Tristemente, con el suelo sucede que nos
con la llegada de las técnicas moleculares nos damos cuenta que no conocemos ni siquiera el 10% de la riqueza biológica que existe en este suelo. Y esto tiene que ver mucho con la incapacidad de poder obtener ciertos organismos del suelo y poderlos aislar en un laboratorio para hacer sus identificaciones correspondientes, debido a que tienen requerimientos muy específicos y cuesta a veces mucho trabajo el poderlos aislar y cultivar en un medio laboratorio. Pero con la llegada de técnicas moleculares, les había dicho, pues ya se puede saber e inferir pues la gran riqueza de microorganismos, principalmente lo que tiene que ver con metagenotecas y demás, el obtener toda la riqueza, por lo menos de genes que existen ahí, y que evidentemente esos genes se relacionan a microorganismos que se encuentran en el suelo. Sin embargo, yo entiendo la situación paradójica de qué hacer, ¿no? O sea, qué hacer ante esta demanda tan grande de alimentos, tan grande de recursos alimenticios que se tienen en todo el mundo, ¿sí? Eh, ¿Cómo poder rotar, no? O sea, se han vuelto una necesidad el tener estos sistemas agrícolas de producción masiva e intensiva, se han vuelto sumamente necesarios. No es eh, recientemente tuvimos el problema con este herbicida, bueno, no el problema, este debate que todavía incluso está latente en la reducción de la importación de glifosato, me parece que es este herbicida tan controversial, ¿no? Y evidentemente el justificante que dan las empresas y los propios productores agrícolas de no reducir estas importaciones es porque puede suscitarse un desabasto, lo cual es cierto, realmente sí puede suceder esto. La dependencia agrícola de este tipo de productos ya es muy alta y el eliminarlos totalmente del mercado podría generar otros problemas que tienen que ver con el abasto de alimentos. Sin embargo, creo que esto entonces replantea precisamente lo que les había comentado con anterioridad, de dejar de ver a estos sistemas agrícolas como simples fábricas de producción de alimentos y voltearlas a ver como un sistema vivo, como un sistema donde suceden interacciones entre los diferentes componentes de este sistema, que si bien hay una intervención del ser humano, porque ya el simple hecho de desmontar, quitar los árboles, quitar plantas que existían en un lugar para introducir un cultivo, ya es una alteración muy fuerte a ese sistema, pero tratar de conservar hasta donde se puede y hasta donde se permita esos sistemas lo más apegados a lo que era su origen en el ecosistema. Les voy a repetir, yo sé que esto suena a veces un poco utópico, ¿no? Y un poco difícil de creer que en algún momento suceda, pero creo que debemos de comenzar a cambiar esta visión de ver a los sistemas agrícolas como eso, como meras fábricas, y tratar de comprenderlos y entenderlos un poco más, principalmente los niveles, a nivel ecológico y a nivel biológico. Una opción entonces hasta esto, pues tiene que ver mucho precisamente con trabajo que tienen que ver, esto es una cuestión de trabajo multidisciplinario, tiene que entrar sociólogos, psicólogos, antropólogos, que nos ayuden a hacer un cambio en la concepción de la naturaleza, que gire no tanto en el ser humano, sino que el ser humano sea un componente más de estos sistemas, y también el cambio en todas estas cadenas de producción y distribución de alimentos, ¿no? Es una distribución más equitativa. Otra opción y otra alternativa es todo lo que tiene que ver con las cuestiones agroecológicas, que precisamente es observar estos ecosistemas agrícolas como eso, como ecosistemas donde se están dando interacciones muy fuertes entre microorganismos, macroorganismos, entre el cultivo y el ser humano. Hay opciones que paradójicamente muchas de estas existían dentro del acervo cultural prehispánico, eh, que ya se utilizaban y que eran sumamente efectivos. Viene la época moderna y muchos de estos sistemas desaparecen, incluso se minimizan y se les tacha de sistemas sumamente empíricos, porque eran sistemas que eran utilizados principalmente por modos de cultivos que se daban antes de la conquista, bueno, que todavía después de la conquista preservaron algunos, y que son, por ejemplo, la rotación de cultivos, ¿no? Esto es muy sano, el rotar los cultivos, que tiene que ver con el desgaste y la absorción de ciertos nutrientes a cierta región del suelo,
y permite la rotación de cultivos, el darle un descanso a ciertas zonas los sistemas agrícolas. El tener sistemas de pausa, es decir, de tener, darle temporalidad de descanso a los suelos. El establecer cultivos mixtos, bueno, el sistema de Chinampas es uno de los ejemplos más claros que existe, un cultivo mixto, donde la diversidad biológica como tal en un sistema agrícola se puede equiparar a un ecosistema natural, y eso permite llevar un balance más adecuado del manejo de las enfermedades y de las plagas en estos cultivos mixtos. La labranza mínima o cero, principalmente la reducción de la maquinaria pesada, es una opción. ¿Por qué? Porque se evita la compactación y la fragmentación del sistema suelo, al utilizar otros tipos de mecanismos de arado que no sean tan agresivos hacia el suelo. Y evidentemente el uso de organismos benéficos, que es parte del centro de esta plática. ¿Y qué son estos organismos benéficos? Bueno, principalmente, al hablar de organismos benéficos, que aunque ya les había dicho que el término es un poquito antropocéntrico, hablamos de hongos, principalmente de hongos y bacterias, que han propiciado, que han sido utilizados con la ayuda de la biotecnología para mejorar ciertas características o ciertas condiciones dentro de los cultivos agrícolas. Tenemos bacterias y tenemos hongos dentro de estos organismos benéficos. Algunos ejemplos pues, es Bacillus subtilis, hay muchos más, ¿sí? Y en el caso de los hongos, pues tenemos un género que en particular, bueno, es con quien yo trabajo, que es el género Trichoderma. Enfoquémonos un poquito más en esto, en los hongos, ¿no? ¿Qué son estos hongos? Pues, pertenecientes al reino fungi, ¿sí? Son organismos heterótrofos. ¿Qué significa que son heterótrofos? Pues que no fotosintetizan, no tienen esa capacidad. Que tienen, hay dos grandes grupos, los grupos macro y los grupos micro, es decir, no los hongos solamente son estos organismos que producen estas estructuras que se conocen como cuerpos fructíferos y que pues, lo relacionamos generalmente con un champiñón o una seta, ¿no? También hay hongos filamentosos microscópicos que generan otro tipo de estructuras y que tienen características muy similares. De hecho, aquí lo que observamos no es como tal toda la estructura del hongo, sino es el cuerpo fructífero, es solo una estructura que el hongo genera. ¿Qué otros aspectos tiene? Existe una gran diversidad todavía en la sistemática y la clasificación de hongos debido a la gran diversidad que existe. No se han podido poner de acuerdo, todavía hay discusiones en términos de sistemática y taxonomía de la clasificación de los hongos. Resulta que todavía, además, al inicio de la sistemática, todo y de la taxonomía se hacían las clasificaciones solo por cuestiones morfológicas. Y entonces hicimos diferentes agrupaciones y ahora nos damos cuenta con la biología molecular que hongos que pensábamos que estaban en clases distintas resultan que son no solo están en la misma familia, es la misma especie, porque un hongo quedó en una clase y su fase sexual quedó en una fase y la sexual quedó en otra clase. Y entonces apenas estás haciendo toda esta discusión de si es conveniente reclasificarlos, reagruparlos, o ya mejor que se queden de esta manera para no generar mayores confusiones. Recordemos que la sistemática y la taxonomía no siempre es una clasificación natural, sino es más enfocada a cuestiones prácticas para el ser humano. Dentro de estos organismos benéficos, pues hay algunos ejemplos muy que cabe resaltarlos. Quizá uno de los más conocidos desde el principio son lo que llamamos como micorrizas, ¿no? Los hongos formadores de micorrizas arbusculares, que son hongos que establecen una interacción muy fuerte, muy simbiótica, donde la planta recibe un beneficio y el hongo recibe también un beneficio, y al punto de que a veces son necesarios su presencia para la germinación de algunas especies. Por ejemplo, esto se da en pinos, que es necesario que esté la micorriza, si no, no se puede dar la germinación o no se puede dar el establecimiento bien del sistema radicular y que se pueda desarrollar la planta, porque han generado mecanismos, algunos incluso autores sugieren que ya se empiezan a dar mecanismos de coevolución de estos hongos con algunas plantas. ¿Qué características importantes confieren estas micorrizas a las plantas? Bueno, aumenta la superficie de absorción porque como tal la hifa, que es la estructura del hongo, funciona como una pequeña extensión o como extensiones del sistema radicular de las plantas, lo cual le permite poder obtener una mayor cantidad de nutrientes, una mayor cantidad de agua.
Aumenta la vida útil de las raíces absorbentes, ya que se generan ciertos compuestos, por ejemplo, mucilaginosos, que permiten recubrir la rizósfera de las plantas, y esto le da una mayor protección a esas raíces, por lo cual, pues, su vida útil de las raíces aumenta. Se da la solubilización de ciertos elementos, principalmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunos compuestos metálicos o iónicos, o también el caso del fósforo, que gracias a esta micorriza se permite su solubilización, y entonces el elemento puede entrar más fácilmente al sistema de la planta. También se han investigado que pueden generar un aumento o dar estímulos que permitan el aumento de la tasa fotosintética. Evidentemente también se da la resistencia de las raíces a infecciones, pues esto es por simple física básica, biología, que al estar ocupando ciertos espacios dentro de la rizósfera, impiden la llegada y colonización de otros microorganismos que pudieran generar una enfermedad a la planta. Se aumenta la tolerancia a diferentes mecanismos de estrés, como cambios de pH, como salinidad, etcétera, etcétera. Todo esto ya se tiene muy investigado. De hecho, quizás los micorrizas son uno de los grupos que más se ha estudiado y que ya más evaluaciones se tienen dentro de los organismos y de los hongos benéficos. También otro grupo importante son los hongos que son parasitarios o parásitos de invertebrados. El caso que más ejemplifica con esto es el caso de ay, se me fue. Recuerdo enseguida el género. Pero estos hongos que atacan principalmente a los insectos y que han sido utilizados como biocontroladores de diferentes plagas, que tienen que ver principalmente con insectos, aunque también ya ahorita se empiezan a estudiar los efectos en otro tipo de invertebrados, como es el caso de los nemátodos, que también son un problema muy fuerte en los sistemas agrícolas. La investigación está fuerte en este grupo de organismos, se están evaluando procesos de su actividad biológica, también se están tratando de aislar ya las enzimas que participan directamente, por ejemplo, la degradación de las paredes celulares de los insectos, buscando obtener el aislamiento y la purificación de estas enzimas para aplicarse de esta manera también como un insecticida orgánico que tiene una capacidad o tiene una menor resistencia en el ambiente que los productos químicos. Ya hay estudios que se han hecho y que están comprobadísimos contra algunas plagas, como es el caso del gusano blanco, la araña roja, la polilla de la papa. Y bueno, como les comentaba, yo en términos personales he trabajado más con este hongo que es el del género Trichoderma, que tiene características muy particulares y que ya incluso su aprovechamiento llega a niveles industriales, porque ya se pueden encontrar en tiendas donde ven todas estas cuestiones de agroquímicos o productos para los sistemas agrícolas en formas comerciales, ¿no? El género Trichoderma tiene mecanismos muy interesantes de acción que permiten ser un hongo con muchas capacidades benéficas en los sistemas agrícolas. Algunos de ellos que voy a mencionar es, por ejemplo, la capacidad fungistática. El hongo puede inhibir o segregar ciertas enzimas o ciertas sustancias que hacen que otros hongos patógenos mantengan o frenen su crecimiento, al punto de que esta línea que podemos ver, le llamamos la línea de antibiosis, se da precisamente porque el hongo está segregando muchas sustancias que impiden que este otro hongo, que es generalmente el patógeno, pueda seguir creciendo. Entonces, este es un efecto fungistático que permite el biocontrol de algunos hongos que son causantes de enfermedades en las plantas. La otra es la cuestión parasitaria, que ha sido reportada, que el hongo Trichoderma es capaz de enredarse en la hifa de otro hongo y a través de ciertas enzimas romper la pared celular del otro hongo, penetrar y alimentarse de él. Esta es una cuestión más parasitaria y está reportada del hongo Trichoderma contra, por ejemplo, el patógeno Sclerotium rollsii, que es un patógeno muy abundante en la cebolla. También ha sido utilizado o se ha reportado esto en Fusarium oxysporum.
que es un cultivo de muchas solanáceas, un hongo que ataca muchas solanáceas. ¿Qué otros aspectos importantes tiene tricoderma, aparte de estas cuestiones de tensión del crecimiento? Se ha reportado que al inocular tricoderma, los efectos negativos de las enfermedades se reducen. Y las explicaciones son muchas, tienen que ver con un mejor aprovechamiento de la fertilización, con la propia protección que genera el hongo, así como con las micorrizas. Y ya ha sido evaluado estos efectos. Yo les pongo solo unos ejemplos, pero quizá tricoderma es uno de los hongos que ha sido más evaluados en cuestiones de biocontrol en una cantidad grandísima de cultivos, tanto en condiciones como de invernadero, como de campo abierto, donde se ha podido ver, por ejemplo, acá, ¿no? La reducción de los índices de la enfermedad o la reducción de la incidencia de las enfermedades que se presentan en ciertos cultivos cuando se da una inoculación por parte de este hongo, de tricoderma. Yo les voy a platicar acerca de un estudio de casos, en términos particulares, el caso del jitomate, de los jitomateros del estado de Morelos, en producción de invernaderos. Hace algunos años se tuvieron problemas graves de enfermedades fúngicas, principalmente el caso se ha detectado la presencia de Fusarium oxysporum, raza 3, forma especial Lycopersicii, que generaba estos efectos, como pueden ver en el invernadero. Aquí está sano el invernadero, llegaba el hongo y vean los efectos que generaba. Se empezaron a hacer investigaciones. En ese entonces todavía las variedades genéticas, algunas que se utilizaban en el estado de Morelos, no tenían la resistencia a ese patógeno. Ya en la actualidad, ya casi todas las variedades de jitomate de producción invernadero tienen la resistencia a las 3 razas de este hongo, pero bueno, en ese entonces no se tenía, ¿no? Como les había dicho, los invernaderos presentaban una alta incidencia de diferentes enfermedades, todas ocasionadas por los hongos, y pues de ahí nace la idea de evaluar el hongo tricoderma en contra de algunos de estos patógenos, principalmente el caso del Fusarium, que estaba ocasionando grandes pérdidas a los invernaderos. Se evalúan las severidades de las enfermedades y nos damos cuenta que había 2, principalmente la raza 3 y la raza 2, que eran los que estaban ocasionando más daños en el invernadero o en los cultivos de jitomate. Y pues empieza a hacer la evaluación al aplicar algunas cepas de Trichoderma asperellum en contra de esta raza. Y pues nos damos cuenta que efectivamente cuando se inoculaba el hongo Trichoderma, ¿sí? Y aunque estuviera la presencia de este hongo patógeno, el R3 significa que es el hongo patógeno, Trichoderma TA significa que es el Trichoderma asperellum, teníamos valores muy similares en los diferentes aspectos que tienen que ver con el rendimiento de la planta, ¿sí? A cuando no se encontraba el patógeno. Tanto la altura de la planta, la longitud de la raíz, el peso seco de la planta, de la parte aérea, perdón, y el peso seco de la raíz, no se veían afectados, ¿no? Estoy hablando de una investigación que se hizo hace aproximadamente unos 10, 12 años, ¿no? Ahorita ya esto está muy bien trabajado, pues ya se sabe todos los efectos benéficos en cuestiones de biocontrol que tiene el caso de la inoculación con tricoderma. Para verlo un poquito más gráfico, ahí están las imágenes, ¿no? Esta plantita que está aquí a la derecha era cuando se inoculaba solamente el patógeno, así quedaban las pobres plantas, ¿no? Y acá estaban los grupos controles, ¿no? Que eran plantas que no se les había inoculado el patógeno como tal, aunque a veces sí había presencia ahí del patógeno, pero no las concentraciones en las que había estado. Y en todos los casos, cuando se encontraba el hongo a diferentes concentraciones, evidentemente cuando se encontraba más el hongo tricoderma, ¿sí? Permitía inhibir estos efectos, al punto de que pues era muy poca la diferencia, estadísticamente ya les mostré la tabla anterior, cuando se encontraba el hongo tricoderma comparado al grupo control, que era cuando no estaba el patógeno, aquí ya no importaba que estuviera el patógeno, tricoderma sí ejercía un proceso de protección en las plantas. Y lo mismo se podía ver en las raíces, ¿no? Acá está la raíz
es la raíz inoculada exclusivamente con el patógeno, ¿sí? Había una muerte prácticamente de todas las raíces secundarias. Y esta era la planta testigo que no estaba enferma. Y vean todas las raíces, aún con los patógenos, cuando se encontraba tricoderma, la raíz no se veía afectada. Y evidentemente cuando la concentración aumentaba más, los efectos eran más inhibitorios. Otro efecto que también se le ha atribuido a tricoderma, que surgía la discusión del término biofertilizante, y es porque se decía que podía funcionar como un fertilizante, lo cual no era totalmente una cuestión adecuada de manejar, porque atribuirle a un hongo que era un fertilizante era como decir que el hongo era capaz de darle nutrientes o nutrimentos a la planta, y pues evidentemente no tenía esa capacidad. Pero lo que sí se puede después evaluar es que el hongo sí puede contribuir a una mejor asimilación de los nutrientes que se encuentran en el suelo e inclusive los nutrientes adicionados por medio de agroquímicos cuando está presente este hongo. Es decir, ayuda a una mejor asimilación de todos estos nutrientes con la presencia de tricoderma. Esto es un estudio que se hizo, me parece que en maíz, donde cuando vemos con tricoderma hay una curva de absorción mucho mayor en cuestión del rendimiento que cuando no está tricoderma. ¿Sale? Entonces, aquí se tienen que inocular grandes cantidades de fertilizantes nitrogenados, cosa que cuando estaba tricoderma, se igualaban los rendimientos a concentraciones menores de la fertilización nitrogenada. O sea, aquí vean, aquí ya el rendimiento ya era casi el mismo que a seguir aumentando la fertilización nitrogenada. No era necesario aumentar tanto la concentración de nitrógeno en el cultivo cuando estaba tricoderma. En cambio, acá pues es un comportamiento totalmente lineal, que sí, para aumentar o conseguir mayor rendimiento, forzosamente se tenía que incrementar la concentración de la fertilización nitrogenada. Esa parte nos empieza a llamar la atención a nosotros y comenzamos a trabajar con el cultivo de cebolla. Vimos primero que detectamos algunos aislamientos que tuvieran esta potencialidad, esta capacidad de generar un aumento en el desarrollo de la biomasa de los diferentes componentes del cultivo de la cebolla, del diámetro, del peso total de la planta, del sistema radicular, ¿no? Y detectamos algunas cepas, encontramos por ahí algunas cepas, estas son algunas de las que habíamos encontrado, las evaluamos y pues vimos a ver cuáles eran las que generaban un mayor aumento en el desarrollo de biomasa. Este TED22 es uno de los productos que les digo que es comercial. Ya se vende, lo puede uno conseguir fácilmente en casi cualquier tienda de agroquímicos, que es una cepa de Tricoderma harziano. Y estas eran algunas de las cepas que nosotros estuvimos evaluando, donde podemos ver que, por ejemplo, aquí esta cepa tenía un rendimiento similar o un desarrollo de la biomasa del bulbo muy similar al producto comercial. Y que había diferencias estadísticamente significativas en comparación de cuando no se inoculaba tricoderma. Entonces ya teníamos algunos aislamientos que tenían el potencial de generar esta situación. En particular probamos este hongo, el TCB, ¿sí? Lo evaluamos y quisimos replicar el experimento que se había hecho en maíz, tratando de evaluar las diferentes concentraciones de la fertilización nitrogenada en el cultivo de la cebolla. Aquí en el eje de las X, en el lado horizontal, podemos ver, estas son las diferentes dosis de la fertilización nitrogenada, ¿sí? Esto era, tomamos un estándar de fertilización nitrogenada para cebolla, y ese era el 100%, y pues lo que podemos ver con las letritas es que cuando hay letras similares, los rendimientos serán iguales. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos hasta acá, hasta el 25%, cuando está tricoderma, que es la barra oscura, ¿sí? Aparece una letra C, ¿sí? Es decir, hasta acá viene el bajo en el rendimiento. La barrita que está más clara, que es la letra C, se equipara a una dosis con tricoderma, pero con el 25%. Sin embargo, los cambios sustanciales vienen acá. Cuando está tricoderma, se supera hasta dónde se van. Hay una diferencia sustancial en el desarrollo del bulbo
claro, a la fertilización de un 100%. Sin embargo, cuando bajamos la fertilización al 75%, es equiparable a una fertilización al 100%, vean, porque aparece la letra B, pero sin la presencia del hongo. O sea, esto significa que el hongo era capaz de aumentar todavía aún más el rendimiento de este cultivo, pero aún así era capaz de bajar las dosis de fertilizante químico que se le aplicaba sin tener afectaciones en el rendimiento del cultivo. Esto podemos bajar hasta un 50% la dosis del fertilizante químico. Lo evaluamos en dos variedades, una variedad blanca y una variedad roja. En ambos tuvimos resultados muy similares. Hasta el 50% podemos reducir de fertilización orgánica y obtener estos rendimientos similares a cuando no estaba tricoderma. Una fertilización al 100%. Como les decía, hay muchos estudios que tratan de dar explicaciones por qué sucede este fenómeno. Nosotros nos fuimos por la línea de la estimulación bioquímica a través de la producción de algunas enzimas, de algunas hormonas o productos similares a fitohormonas, en particular el ácido indolacético, que es una fitohormona que promueve y desarrolla la elongación de las células y el crecimiento de estas células. Entonces decidimos evaluar los aislamientos que teníamos para compararlos, cómo era la producción de estas hormonas en medios o en condiciones in vitro. Este es el hongo el aislamiento que ya les había platicado, que aumentó los rendimientos y que permitió reducir las dosis de fertilización química. Y lo comparamos con otro. Ustedes podrán decir, pues aquí la barra está muchísimo más grande cuando adicionamos uno de los promotores. Estos son promotores del ácido indolacético. Es lo que utiliza como sustrato, ¿sí?, el hongo para producir ácido indolacético. Entonces, cuando estaban estas diferentes sustancias, estas barritas eran resultado de la producción de ácido indolacético. Y sí, evidentemente, con este aislamiento, que no fue el que evaluamos, había una producción muy alta de ácido indolacético. Y entonces decíamos, bueno, ¿por qué este hongo no produjo entonces las mismas cantidades de los rendimientos o del aprovechamiento de la fertilización química? Y parece ser que la respuesta está en la diversidad que tiene. Este hongo tiene una mayor capacidad de aprovechar diferentes sustratos, es decir, este estaba limitado a cuando se encontrara en el medio triptofol, mientras que acá cuando se presentaban algunos otros sustratos diversos, sustratos que se han reportado que se encuentran, por ejemplo, o se segregan al momento de la germinación, la semilla puede ser capaz de liberar estos compuestos. Y entonces eso permite generar un mayor estímulo, una mayor producción de ácido indolacético y por ende quizás esa sea la respuesta de el por qué se desarrolló o se desarrollaron más las plantas en condiciones de tricoderma. En términos generales, pues solamente era platicarles un poquito de estos trabajos que hemos hecho, de platicar un poquito la concepción diferente de entender este ecosistema suelo, saber que hay una gran riqueza de organismos biológicos que pueden ser aprovechados para hacer cambios sustanciales en los sistemas de producción agrícola. De mi parte, eso sería todo y pues si quieren hacer preguntas, observaciones, comentarios, adelante. Agradecemos su participación, doctor José Gilberto. A continuación, jóvenes, si quieren abrir el micrófono para plantear las preguntas o quieren hacerlas vía chat, los leemos para hacérselas presentes al maestro. Muy calladitos. Buenas, yo sí tengo una pregunta y es si han hecho evaluaciones sobre cómo hacer soluciones ya sea de conillos o de esporas con tricoderma para su aplicación ya a nivel, a un nivel práctico para la agricultura. Sí, bueno, realmente parte de todas esas investigaciones que se les presenté fueron investigaciones que yo realicé durante la maestría y el doctorado en un centro del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente estoy tratando de hacer la búsqueda de otros aislamientos
y un grupo de los que, o más bien algunos compañeros que pertenecían al grupo, estaban trabajando esa parte precisamente porque una de las problemáticas para su uso ya a nivel agrícola tiene que ver con esto, con el mantenimiento de las esporas y de los conidios para su inoculación, porque fue una de las cosas que quizás me pasó a comentar y que tiene como limitante el uso de este control biológico, es que se requieren condiciones muy específicas de humedad y de temperatura, principalmente en climas cálidos, y de hecho una de las recomendaciones es precisamente que se hagan o se obtengan aislamientos de cada una de las localidades para obtener hongos que estén más adaptados a esas condiciones climatológicas y puedan resistir más. Y entonces también se está evaluando el buscar, el preservar el conidio por medio de otros mecanismos, en el caso de la liofilización, recordaba que estaban utilizando sistemas de encapsulamiento muy similar a los que utilizan en la medicina para los fármacos de uso humano, que eran una cuestión de encapsulamiento. Yo desconozco el proceso, sé que lo hacían, sé que parte de la evaluación de algunos compañeros iba enfocada hacia eso, ¿no? Hacia cómo utilizar y preservar el conidio para poder posteriormente utilizarlo ya en condiciones pues agrícolas prácticamente, ¿no? Ya no tanto en evaluaciones in vitro, porque pues a veces hacer un experimento en condiciones in vitro pues es muy fácil, porque casi todo lo tenemos controlado, pero ya en campo pues es totalmente diferente y el hongo no siempre tiene los efectos que obtenemos en el laboratorio. Entonces, no sé si con eso, yo te repito, yo no lo estoy haciendo, pero sí sé que en el laboratorio donde estaban, sí lo están realizando. Y si gustas, pues, también puedo dejar mis datos de contacto y ver si te puedo contactar con las personas, en particular la maestra Leticia Bravo de CEPROVI, te puede auxiliar en eso si tienes más interés en ese aspecto. Sí, muchas gracias porque sí es algo que suena muy interesante y también ver digamos, después de su inoculación en suelo, cuál es la tendencia digamos, a permanecer en si alcanza digamos, a volverse parte en mayor proporción de la microbiota natural del suelo y si no, cada cuánto se va a tener que estar aplicando. Eso es algo muy, muy interesante. No sé si ellos en ese otro equipo de trabajo que menciona, lo tengan contemplado. Sí, de hecho, bueno, yo la parte que evalué no fue de la preservación, creo que ellos también lo hicieron, pero yo lo que sí pude observar por medio de un experimento que ya nos puede mostrar aquí, era la preservación precisamente en la rizósfera, a través de cultivos, hacíamos ciertos cortes en la rizósfera a lo largo del tiempo y veíamos cuánto tiempo estaba preservado ahí el hongo, ¿no? Si se había dado la interacción, si el hongo estaba alojado, lo crecíamos en medio específico y pues veíamos si teníamos desarrollo del micelio y de la presencia del hongo y más o menos después de la inoculación hasta en mes y medio todavía obteníamos aislamientos del hongo tricoderma. O sea, sí hay una preservación como tal, pero te vuelvo a repetir, hasta lo que nosotros habíamos leído y habíamos tratado de justificar, es que depende mucho de las condiciones ambientales. Lo que nosotros hicimos fue en condiciones de invernadero, donde la humedad relativa es muchísimo más alta. Sería interesante seguir haciendo estos estudios porque muy probablemente en campo abierto no se den, o en climas mucho más cálidos y mucho más secos, no se dé esta preservación del hongo. Y también faltaría ver o hacer, que ya sé que hay unos grupos por ahí que están haciendo investigaciones a nivel de microscopía para ver cómo se está dando la compenetración a nivel de la rizósfera del hongo y cómo se está dando esta interacción entre el hongo y la planta. Sí, Ok, muchas gracias. sí, no hay de qué. Gracias a ti. ¿Alguien más que esté interesado en realizar una pregunta? Voy a dar unos segundos. Sí, claro, claro. Voy a abrir el chat. A veces tardan un poquito escribiendo. No hay ningún problema. Igual, mientras escriben pueden levantar la manita para saber, si no para continuar con el programa.
Bueno. Si me lo permites, Edith, yo sí quisiera hacer una pregunta al doctor Gilberto. Doctor, pues antes que nada, pues, felicitarlo por la presentación, me pareció muy interesante. También interesante la pregunta que hicieron anteriormente. También iba enfocado hacia allá mi pregunta, y ahora, bueno, replanteo otra. ¿Se conocen mecanismos de acción de cómo tricoderma favorece la asimilación de nutrientes, por ejemplo, el hierro, entre otros, no sé? Sí. Bueno, gracias, doctor. Uno de los mecanismos que se le trató de atribuir a tricoderma, y digo se le trató porque hasta donde yo, la última actualización que he encontrado, y también a un experimento que montamos, era la solubilización, por ejemplo, de fósforo. Se montó un bioensayo colorimétrico, donde se montaban los microorganismos, se veía qué tanto era capaz de solubilizar el fósforo. Recordemos que el fósforo es uno de los macronutrientes que más fácil se fijan al suelo y después la planta ya no lo puede absorber. Pero nos dimos cuenta, al menos en eso, y algunos reportes en la literatura, que tricoderma parece no tener esa capacidad. Esa capacidad me parece que está más asimilada hacia las micorrizas, pero el hongo tricoderma parece no tener esta capacidad de solubilización. Sin embargo, sí se le ha reportado, y esto sí se sabe, que puede formar quelatos, que son la unión de compuestos orgánicos con un metal, y esta metal al unirse ya tiene la capacidad al momento que se quelata de poder ser introducido a las plantas. Y tricoderma sí se le ha asociado con la producción de estos quelatos, que es el compuesto orgánico prácticamente que secuestra el mineral, principalmente el metal, y entonces ya permite la asimilación más fácil de la planta. Aunque apenas a veces están haciendo ensayos, no hay nada concluyente, pero sí se ha reportado la presencia de quelatos. No sé si con eso respondí la... Sí, creo que sí. Muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? ¿Usted? Muchas gracias, doctor Israel, doctor José Gilberto. Quiero leer unos comentarios de parte de la audiencia. Comenta Diana Pamela que le gustaría agradecer por compartir su tiempo, conocimiento y experiencias con nosotros. También Alicia Guadalupe Osuna Juárez, que le pareció muy interesante su presentación, que muchas gracias. Y bueno, de parte de ambas, que no hay duda alguna. Por aquí alguien nos levanta la manita. Oscar Jesús va a abrir el micrófono o nos va a escribir. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta relacionada con hongos, pero no precisamente del tema que acaba de exponer, sino en general, con respecto a si cómo se puede controlar la contaminación por hongos en el cultivo de microalgas, porque ya ve que también no sé si haya también trabajos sobre eso, o sea, más específicos, o que haya escuchado por ahí algo, doctor, con respecto al control de los cultivos de microalgas para evitar la contaminación por hongos. Yo te voy a ser sincero, no tengo la experiencia en cuestión de cultivo de algas, pero extrapolándolo un poco a los mecanismos de control en sistemas agrícolas de plantas superiores, hay ciertos protocolos de acción, y uno de los principales protocolos es ver el ambiente, ¿no? Conocer al hongo que está atacando. Eso es lo primerito, yo creo que hay que saber, porque eso nos da mucho. Hay muchos reportes que ya nos dicen sus intervalos de crecimiento de temperatura, de condiciones de pH, de oxigenación y todo eso. Entonces, tú cuando conoces al patógeno, cuando sabes cuáles son sus limitantes, buscas los límites de tu cultivo. Por ejemplo, y estoy hablando nada más bajo términos de suposición, si el oxígeno es una limitante y tú le puedes reducir la cantidad o la concentración de oxígeno sin afectar tu cultivo de alga, pues esa sería una opción, ¿no?
La temperatura será otra opción, ¿no? Le mueves al intervalo de crecimiento. Hay hongos que son muy versátiles. El caso precisamente es de Sclerotium rhodesi, que es un cultivo que ataca al suelo, es sumamente versátil. O sea, el espectro que tiene, por ejemplo, vivir en suelos ácidos y alcalinos es amplísimo. Y esos hongos, pues sí, son difíciles de controlar. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil moverte en un intervalo tan grande, porque ¿qué le mueves, no? O sea, si te vas mucho hacia los ácidos, hacia los alcalinos, pues igual y hasta matas a la planta en tratar de hacer esos cambios. Pero mi recomendación sería eso, ¿no? Primero hacer el aislamiento, detectar qué hongo es el que está presente ahí generando el problema, identificarlo en la literatura para saber cuáles son sus características y condiciones de crecimiento biológico y modificar cuestiones ambientales. Antes de incluso ir a características de control biológico, porque esto de control biológico estoy hablando que nosotros llegamos a esto, pero se han hecho investigaciones de los años 80, ¿no? Y ahora desde ahí se tuvieron los primeros aislamientos de tricoderma y se han estado evaluando cantidades enormes de investigación que se han hecho a lo largo de este organismo, ¿no? Entonces, llegar a eso, pues sí, tomaría mucho tiempo y mi recomendación sería irte más por el lado de las condiciones ambientales para el control del hongo. Aunque te soy sincero, yo no tengo conocimiento de hongos en cultivos de algas. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, no hay de qué. Muchas gracias. Por aquí tengo otro comentario. Creo que ahorita al salir, me sacó el internet. Era de María Fernanda Soto Escárrega. No sé si puede copiarlo o doctor Israel, si me puede apoyar leyéndolo. Claro que sí, yo lo leo, estimada Edith. Gracias. Fernanda Guadalupe Soto Escárrega, bueno, comenta que muchas gracias, doctor, por su presentación. Fue muy interesante y de gran enseñanza. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. No hay de qué. Gracias a ustedes por la invitación y por la atención. Muchas gracias, doctor Israel. Muchas gracias, doctor José Gilberto Ortega. A continuación, creo que otra vez Fernanda dice, quizá ya lo comentó, pero igual me quedó la duda de si tricoderma se encuentra en todo tipo de cultivo o en algunos en específico. De hecho, creo que se me pasó a decirla, se considera a tricoderma un organismo prácticamente cosmopolita, es decir, se encuentra en casi todos los ambientes, de forma aérea, en el suelo, se ha reportado en el agua, se ha reportado de vida libre, se ha reportado como, no como tal como parásito, porque no tiene hacia todos los organismos, principalmente lo que es en plantas, la presencia de parasitismo, se da más bien una interacción de contacto sin penetrar los sistemas dérmicos de la planta, pero sí se da esta situación. Entonces prácticamente se puede encontrar en casi cualquier ambiente. De hecho, hay unas cuestiones que todavía quedan los huecos en los protocolos de selección de aislamientos. Nosotros tratamos de establecer uno que tiene que ver precisamente con las condiciones del desarrollo y la promoción del crecimiento. Lo que hacíamos era íbamos a los cultivos, identificábamos las plantas que eran más altas, que tenían mayor desarrollo de follaje, que estaban más vigorosas, y ahí tomábamos las muestras. Y posteriormente nos íbamos a hacer la selección en laboratorio, en medios específicos, y obteníamos. Pero el problema aquí es que sale una cantidad enorme, porque hay que hacer posteriormente aislamientos, ya sea de cultivo de punta de IFA o cultivos monospóricos para poder obtener, y pues eso nos da una diversidad de cultivos. Tienes que probar todos, ir evaluándolos todos. Pero digo, por si el interés va encaminado a eso, ¿no? Como obtener aislamientos específicos de algún cultivo. Pero yo estoy casi seguro que en cualquier ambiente terrestre o cualquier sistema agrícola donde tú le quieras buscar, es casi seguro que vas a encontrar y vas a obtener la presencia de algún hongo tricoderma nativo que está ahí. No sé si con eso respondí la pregunta. Muchas gracias, doctor. Yo creo que sí.
Vamos a continuar con el programa. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, le agradecemos infinitamente que se haya tomado este tiempo y este espacio para compartir su conocimiento, que realmente yo creo que es de mucho provecho para nuestro alumnado. Es un área que aquí, siendo con tanta tierra fértil, puede ser muy bien desarrollada, muy interesante. Y bueno, le voy a pedir a la audiencia, antes de hacer la entrega del reconocimiento, si me hace favor de abrir sus cámaras para hacer una captura de la asistencia. Muchas gracias a quienes les es posible. Ok. Ahora sí, continuamos. Doctor Israel, le voy a presentar el conocimiento para que dé lectura. Permítanme un segundo. ¿Dónde está? Ahí está, ahora sí. Muy bien, vamos a dar lectura del reconocimiento otorgado por la Universidad Politécnica de Sinaloa, quien otorga el reconocimiento a doctor José Gilberto Ortega García por su valiosa participación como ponente en la conferencia Uso de hongos benéficos en la agricultura, impartida a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco del programa Viernes de Conferencia a través del programa de educación educativo de Maestría en Ciencias Aplicadas, transmitida en Mazatlán, Sinaloa, el 19 de marzo de 2021. Firman el presente reconocimiento el doctor Alfredo Román Mesina, rector de la universidad, y el maestro en ciencias Víctor Manuel Rodríguez Velázquez, secretario académico. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, doctor. Un gusto siempre apoyar cualquier proyecto que tú tengas. Ya sabes que para eso estamos. Y hago la invitación extensiva también a tus estudiantes si tienen más dudas o si quieren alguna bibliografía en particular. Con gusto, mis datos de contacto se encuentran con el doctor Benítez y autorizo que se los puedas compartir, no hay ningún problema. Si alguien tuviera alguna duda, inquietud, ya mayor profundidad sobre el tema. Muchas gracias, doctor José Gilberto Ortega. Me queda más que agradecimiento hacia su persona y asimismo a la Dirección de Investigación y Posgrado y por supuesto a la Maestría en Ciencias Aplicadas por facilitar este evento. Es así como vamos a dar por finalizado, no sin antes mencionarles que en una semana aproximadamente estará llegando a sus correos el enlace de esta videoconferencia por si quieren rescatar alguna información a través de nuestro canal de YouTube. Es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.